Buen día. El día de hoy vamos a realizar el análisis estadístico para variables determinadas de la encuesta anual de servicios del módulo ambiental realizada por el DANE. El día de hoy presentaremos a mi compañera Sofía Basante y quien les habla, Lady Carolina Frey. La encuesta anual de servicios, conocida como EAS, es elaborada por el DANE y busca ofrecer información detallada sobre la estructura, dinámica y desempeño del sector servicios en Colombia. En particular, el módulo ambiental tiene como objetivo identificar y analizar las acciones, gastos e inversiones que realizan los establecimientos en materia de gestión y protección ambiental, contribuyendo al seguimiento de las políticas de sostenibilidad y al conocimiento del impacto ambiental del sector. El objetivo de esta encuesta también es determinar la estructura y evolución del sector servicios a nivel nacional a través de variables como ingresos operacionales, personal ocupado, costos y gastos, remuneraciones, activos fijos, permitiendo el análisis y conformación de agregados económicos de las actividades. Como parte de los objetivos específicos, primero tenemos proporcionar la información estructural del sector de servicios mediante la investigación de variables macroeconómicas como producción bruta, consumo intermedio, valor agregado, número de personas ocupadas por categoría de contratación y sexo, prestaciones sociales y activos fijos. Segundo, generar estadísticas básicas para el cálculo de agregados económicos del sector y para las cuentas nacionales. Y tercero, proveer el marco muestral para las operaciones estadísticas coyunturales que se vienen llevando a cabo en el sector servicios. Como parte del alcance, esta operación estadística cubre actividades del sector servicios en Colombia, que incluye sectores como almacenamiento, alojamiento y servicios de comida y bebidas, actividades de edición y cinematográficas, desarrollo y consultoría informática, actividades profesionales, científicas y técnicas, agencias de diferentes tipos como viaje, empleo, seguridad y otras, educación superior y juegos de azar y deportes. Como parte de los puntos clave, primero tenemos el tipo de operación, que corresponde a un censo estadístico, no a un muestreo como tal. La unidad de estadística son las empresas formalmente establecidas con NIT y registradas en Colombia. El marco estadístico es la lista de fuentes provenientes del Censo Económico de 1990 actualizada. El método de recolección fueron formularios electrónicos autodiligenciados con el apoyo técnico cuando se requiera. Y los resultados publicados fueron boletines técnicos, anexos estadísticos, microdatos anonimizados en el Archivo Nacional de Datos, ANDA. Y los productos obtenidos fueron variables sobre ingresos operacionales, personal ocupado, gastos, consumo intermedio, valor agregado y coeficientes técnicos. Y finalmente se realizó una evaluación continua durante este proceso que en cada fase se revisó bajo la normativa técnica de calidad de proceso estadístico. Las variables que seleccionamos para este análisis estadístico son 6. Para las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Como discretas tenemos el programa para uso eficiente y ahorro de agua y la variable de reducción y prevención de las emisiones al aire. Como continuas tenemos el gasto ambiental, que representa el gasto que han tenido las empresas en este año en ese rubro, y el gasto total de las empresas, que es el total de los costos y gastos causados en el año. En las variables cualitativas tenemos solo nominales y aquí tenemos dos, que son el número de actividad económica y la sección, que representa una lista de actividades económicas. Bueno, entrando a la parte correspondiente a estadística descriptiva, aquí tenemos el código que se utilizó para el análisis descriptivo de las variables discretas y de una variable nominal. Tenemos que tener en cuenta que para esta parte la variable discreta se presentó en sí y en no, ya que correspondía a implementación o no, y se observan las diferentes frecuencias. A continuación tenemos lo correspondiente a variables cuantitativas discretas.
Aquí tenemos nuevamente el código donde presentamos dos gráficos. El primero correspondiente a programa para uso eficiente y ahorro de agua y el segundo para disponer adecuadamente materiales de desecho. En las barras grises encontramos las empresas que no han hecho esta implementación y las que en azul las que ya han hecho esta implementación. En el eje Y encontramos la frecuencia, por lo tanto podemos decir que son más las empresas que aún no han hecho una implementación del programa de uso eficiente y ahorro de agua y de la disposición adecuada de materiales de desecho. En cuanto a las variables cualitativas nominales, nuevamente se presenta el código para realizar el respectivo gráfico y en este gráfico titulado Implementación del Programa Ambiental en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme. En el eje X encontramos diferentes secciones y en el eje Y la frecuencia. Podemos decir que según los colores, ya que el gris representa que aún no ha implementado y el azul que sí ha implementado, nuevamente son más las empresas que aún no han implementado este programa ambiental, rescatando aquí únicamente a la salud humana como la que más ha hecho esta implementación del programa ambiental en comparación con las otras secciones. Bueno, aquí presentamos también el código para el análisis de la variable actividad económica. Podemos ver que se hizo una limpieza y una preparación de la variable, una tabla de frecuencias y se graficó el resultado en barras y en gráfico de pastel. En cuanto al resultado, podemos ver que el análisis evidencia que las principales actividades económicas del módulo ambiental de la encuesta anual de servicios se concentra en pocos subsectores, principalmente en alojamiento, seguridad, salud y servicios temporales. La actividad de alojamiento en hoteles es la más frecuente, seguida por seguridad privada y servicios hospitalarios y clínicos, lo que muestra la predominancia de los subsectores con mayor volumen operativo dentro de los sectores de servicios. Los gráficos muestran también una distribución asimétrica donde unas pocas actividades concentran la mayoría de los registros. Aquí vamos a iniciar los resultados de las variables cuantitativas continuas. Este es el código que se usó en R para primero asegurar que fuera numérico, seleccionar las variables de interés y crear las funciones para calcular las medidas para cada variable. Estos son los resultados para las variables gastos totales y gastos ambientales. Podemos ver que presentan como una alta dispersión y una fuerte asimetría positiva, lo que indica que la mayoría de los establecimientos reportan gastos ambientales bajos, mientras que unos pocos realizan inversiones muy elevadas, elevando los promedios generales. Las medias son significativamente mayores que las medianas y los coeficientes de variación reflejan gran heterogeneidad en los niveles de gasto. También vemos que la kurtosis es elevada, confirmando la existencia de valores extremos, evidenciando también, los que se pueden evidenciar también en los diagramas de caja y en estos histogramas. A continuación se presentarán los gráficos bivariados y multivariados. Este primer gráfico corresponde a un diagrama de barras apilados que representa para cada sección económica el número de empresas que sí o no han implementado acciones orientadas a reducir o prevenir la emisión de aire. La predominancia del color asociado al no, en este caso el color rojo, indica que la mayoría de empresas no aplican este tipo de medidas independientemente del sector al que pertenezcan. Y el siguiente gráfico, correspondiente a promedio de gasto ambiental por sección, es un gráfico de barras que muestra precisamente el promedio de gasto ambiental por sección económica, evidenciando una gran variabilidad en tres sectores. Las secciones de salud humana, educación superior y transporte presentan los mayores niveles de inversión ambiental, mientras que sectores como call centers, actividades administrativas y agencias de viaje registran los promedios más bajos. Bueno, luego tenemos otro diagrama que es un trip map del gasto total por sección. Aquí podemos ver que nos muestra la proporción o el tamaño relativo de las diferentes secciones dentro del conjunto de datos. Cada sección se representa como un rectángulo y el área de ese rectángulo es proporcional al valor asociado a la sección. Por ejemplo,
En el caso del rectángulo grande, que es el verde, podemos ver que las empresas del sector salud son las que tienen más gasto por sección. En cuanto al gráfico de correlación de gastos ambientales y gastos totales, podemos decir que muestra una correlación positiva moderada, ya que es de un R de 0,42. Esto indica que las empresas con mayores niveles de gastos total tienden a invertir más en gestión ambiental, aunque la fuerza de la relación no es alta. Y esto sugiere que hay otros factores también que influyen en cuánto gastan las organizaciones en temas ambientales. Finalmente, en cuanto a conclusiones, la mayoría de empresas no implementan actividades orientadas a reducir o prevenir las emisiones de aire, sin importar la sección económica. También el promedio de gasto ambiental varía según la sección económica, siendo educación superior, salud y transporte donde más se invierte. Además, la proporción de gasto total está liderado por la salud humana. Y finalmente, existe una relación positiva pero moderada entre los gastos totales y los gastos de gestión ambiental. Estas son las referencias que se utilizaron para este proyecto. Y finalmente, muchas gracias.